A la llegada de la década de 1980, la Unión Soviética se erguía sobre el mundo como un coloso de hierro. Sus tanques rugían a través de Europa del Este. Sus misiles nucleares proyectaban largas sombras sobre las capitales de la OTAN, y su influencia se extendía desde las estepas barridas por el viento de Siberia hasta las montañas escarpadas del Hindu Kush. Estados Unidos, aún lamiendo las heridas de Vietnam, parecía vacilante y fracturado. En ese momento, si Moscú empujaba un poco más, a través de Afganistán hacia Pakistán, el último bastión del bloque capitalista en la región, rumbo a las cálidas aguas del Océano Índico, el Ejército Rojo podría consolidar un dominio sobre Eurasia. Sin embargo, debajo de esta apariencia de invulnerabilidad, el imperio se encontraba silenciosamente al límite. Las montañas de Afganistán, escarpadas y despiadadas, esperaban a los intrusos con una determinación que ninguna división soviética había enfrentado hasta entonces. Mientras tanto, en lo profundo de Moscú, la maquinaria del Estado crujía bajo el peso de la burocracia, la estancación y la mala gestión económica. Mientras la Unión Soviética proyectaba poder a través de los continentes, esa misma fuerza vacilaba en casa. El mundo veía una superpotencia en su apogeo, pero las semillas de su destrucción ya estaban sembradas. Lo que parecía una dominación era, en realidad, un desmoronamiento lento, casi imperceptible, que, en la siguiente década, disolvería uno de los imperios más poderosos de la historia desde dentro. La muerte del imperio y el ascenso de los bolcheviques. La nieve cubre las ruinas de un imperio. En los confines de Siberia, donde los bosques crujen bajo el peso del invierno y el viento se desplaza como una marea lenta y susurrante, la tierra recuerda cada trastorno que la ha moldeado. El frío penetra profundamente en el suelo, en las trincheras olvidadas de la Gran Guerra, en los pueblos abandonados donde las chimeneas se inclinan como centinelas exhaustos. Lejos, al oeste, la estepa rusa yace abierta y expuesta, una vasta llanura que se extiende hacia el horizonte, llevando consigo el aroma del humo, el hierro y la tierra húmeda. En Moscú, las fábricas exhalan su aliento metálico hacia un cielo gris. Las chimeneas se elevan como monumentos a la resistencia y el anhelo. Es 1922 y la tierra está al borde de una transformación. Desde los bosques bálticos hasta las arenas del Caspio, desde las costas del Mar Negro hasta la frontera ártica, el antiguo imperio ruso yace roto, sus fronteras fragmentadas, su gente magullada por años de catástrofe. El colapso del Tsardom aún está fresco. Un recuerdo empapado en el barro del frente oriental, el hambre de las filas de pan durante el invierno y la rabia amortiguada de los soldados que se negaron a morir por un imperio que ya no sentían como propio. Esta tierra, que se extendía a través de continentes, alguna vez pareció inamovible. Sin embargo, su vasta extensión, la misma que había sostenido su poder, ahora expuso su fragilidad. Las carreteras eran demasiado pocas, el grano escaso, la lealtad delgada. El antiguo régimen no cayó de un solo golpe, sino por una acumulación de desesperación. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército ruso tambaleó bajo bajas colosales, millones de muertos, heridos o prisioneros mientras el frente cedía bajo la presión alemana. Los soldados marchaban descalzos sobre tierra helada, los fusiles escaseaban, la moral estaba destrozada. Divisiones enteras desertaron o se rindieron. En las ciudades, la situación no era mejor. El pan desapareció de los mercados, las fábricas cerraron por falta de combustible y los trabajadores se paraban durante horas en el frío amargo esperando raciones que nunca llegaban. El zar, Nicolás II, permaneció distante y se aferró a certezas anticuadas incluso mientras su imperio se desintegraba bajo él. Su negativa a escuchar a los asesores, su insistencia en comandar personalmente el esfuerzo bélico a pesar de carecer de experiencia militar y su dependencia de una corte desacreditada alimentaron la furia pública. La monarquía había sobrevivido a hambrunas, rebeliones y oleadas reformistas, pero no pudo sobrevivir al aislamiento de su propio pueblo. Así llegó febrero de 1917, cuando Petrogrado despertó al sonido de miles de pasos golpeando las calles heladas. Mujeres exigiendo pan fueron acompañadas por trabajadores en huelga, y pronto la protesta creció hasta convertirse en una masa cuyos ecos llegaron hasta los barracones. Los soldados a quienes se les ordenó disparar contra la multitud se negaron. Algunos incluso apuntaron sus fusiles contra sus oficiales. La capital hervía con revuelta.
En cuestión de días, el trono Románov colapsó, poniendo fin a 3 siglos de dominio dinástico. Sin embargo, la revolución que trajo esperanza también trajo incertidumbre. El gobierno provisional luchaba por controlar la guerra, la economía y el inquieto campo. A lo largo de Rusia, los levantamientos campesinos estallaron como chispas sobre hierba seca, mientras que en el frente los soldados exigían paz y se negaban a luchar. En este mundo fracturado, los bolcheviques hicieron su entrada. Liderados por Vladimir Lenin, prometieron paz para los soldados, tierra para los campesinos y pan para las ciudades hambrientas. Su mensaje se difundió por todo el país en trenes, en panfletos, a través de conversaciones en patios de fábricas y barracones. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado. Con sorprendente rapidez, asaltaron edificios clave, cortando los cables del telégrafo con manos enguantadas entumecidas por los vientos helados de Petrogrado, y tomaron el Palacio de Invierno. Pero el repentino triunfo de los bolcheviques no aseguró la paz. Desencadenó la guerra civil. El Ejército Rojo, forjado bajo la despiadada disciplina de León Trotsky, se enfrentó a los blancos, una alianza inestable y en conflicto de monárquicos, liberales, cosacos y señores de la guerra regionales a través de paisajes tan vastos e implacables que parecían doblar la guerra misma a su voluntad. Los ríos se congelaron por completo, convirtiéndose tanto en autopistas como en trampas. Los bosques engulleron divisiones enteras en la oscuridad silenciosa y cegadora de la nieve. Los vientos de la estepa rasparon la piel como papel de lija. Las locomotoras se congelaron a las vías en Siberia. Los convoyes de suministros desaparecieron en tormentas de nieve blancas como la leche. Los caballos se hundieron hasta el vientre en el barro del Volga, y sus jinetes se vieron obligados a abandonarlos en el lodazal. La forja del poder soviético. Nombrado comisario del pueblo para asuntos militares y navales en marzo de 1918, durante la fase más temprana y precaria de la guerra civil rusa, León Trotsky transformó a los reclutas inexpertos y los soldados desilusionados en una fuerza de combate sólida. Antes de ingresar al gobierno bolchevique, Trotsky había sido un revolucionario marxista independiente, un periodista y, en ocasiones, un feroz crítico de Lenin, antes de alinearse finalmente con los bolcheviques en 1917. También ganó prominencia como presidente del Soviet de Petrogrado en 1905, donde desarrolló habilidades organizativas y oratorias. Estas fueron las habilidades que lo hicieron indispensable para la creación del Ejército Rojo. Cuando asumió el mando militar en 1918, el Ejército Rojo apenas existía. Trotsky lo transformó de una masa desorganizada de voluntarios y soldados en retirada en una fuerza centralizada y disciplinada, recurriendo a oficiales zaristas, imponiendo estrictas estructuras de mando y utilizando su tren blindado como cuartel general móvil para hacer cumplir la lealtad y dar órdenes rápidas a través de los frentes extendidos. En los Urales, las fábricas aún calientes con hierro fundido fueron convertidas de la noche a la mañana en fundiciones para armas, cuyos martillos resonaban a través de los valles nevados. En los pueblos, los campesinos enfrentaban decisiones imposibles, mientras los escuadrones de requisición exigían grano para las ciudades bajo control rojo. La resistencia estalló y las represalias siguieron. En las líneas del frente cerca de Tsaritsyn, la futura Stalingrado, en 1918 y 1919, las orillas del Volga se convirtieron en un lodazal agitado bajo interminables oleadas de ataques y contraataques. Los cuerpos se congelaban donde caían, rigidificándose bajo el hielo escarchado. Comandados en ocasiones por Joseph Stalin, aún un ascendente supervisor político bolchevique, las fuerzas rojas se aferraron a los giros del Volga. Los blancos intentaron cortar la ciudad y estrangular la patria roja al cortar sus rutas de grano. Estallaron combates callejeros entre almacenes destrozados, trincheras cavadas a través de pisos de fábricas y barcazas hundidas deliberadamente a lo largo del río para formar fortificaciones improvisadas. Las unidades rojas usaron trenes blindados para atacar rápidamente a lo largo de las vías, mientras la caballería cosaca blanca intentaba hacer cercos barridos a través de la estepa. Por la noche, ambos bandos luchaban por el control de los transbordadores, usando la luz de sus linternas para combatir la oscuridad. Cuando los rojos finalmente mantuvieron Tsaritsyn, demostró que la revolución podía aferrarse a la vida incluso en el borde del colapso.
Llegaron soldados extranjeros, con banderas desconocidas en el amargo viento ruso. Unidades británicas y francesas desembarcaron en Arkhángelsk y Murmansk con el aliento humeante mientras cavaban en la tierra helada. Tropas estadounidenses hacían guardia en los depósitos de suministros, confundidos por el enredo de alianzas y la hostilidad de los locales. Las fuerzas japonesas avanzaban a través del lejano oriente, con la esperanza de labrarse una esfera de influencia a lo largo de la costa del Pacífico. Pero la tierra se resistía a todos ellos. La congelación se propagaba más rápido que las órdenes, los bancos de nieve tragaban los camiones enteros, los suministros desaparecían en manos de los partisanos, la intervención se detuvo. El invierno ruso derrotó a los extranjeros mucho antes que el Ejército Rojo. Aún así, los combates se intensificaron. En Siberia, el gobierno blanco del almirante Alexander Kolchak colapsó bajo la corrupción, las luchas internas y las constantes ofensivas rojas. A lo largo del Don, la caballería cosaca, que una vez fue el terror de las fronteras imperiales, luchaba contra el agotamiento y el suministro menguante mientras se retiraba hacia el sur. En Ucrania, las fuerzas anarquistas de Néstor Magno se movían de un lado a otro entre alianzas, sus banderas negras cortando las llanuras antes de disolverse en la estepa. En medio del caos turbulento, el Ejército Rojo, mejor organizado y más cohesionado en su visión, comenzó a desgastar la oposición fragmentada. La marea cambió decisivamente en 1919 y 1920. Las fuerzas rojas recapturaron la región del Volga, asegurando las rutas de grano que mantenían vivas sus ciudades. Empujaron hacia el oeste a través de Ucrania y recuperaron territorio pulgada a pulgada, sus botas hundiéndose en un suelo lo suficientemente rico como para alimentar imperios, pero ahora empapado en sangre. En el norte, las tropas extranjeras se retiraron silenciosamente, derrotadas no en batalla abierta, sino por la logística, el frío y la imposibilidad de imponer el orden en un continente que no quería ceder. En el frente siberiano, los últimos bastiones blancos se desplomaron mientras el Ejército Rojo avanzaba a lo largo de las vías férreas congeladas. Sin embargo, la victoria no trajo la paz, trajo la consolidación y con ella un estrechamiento del control. Los bolcheviques, moldeados por años de sitio y sabotaje, concluyeron que la supervivencia requería despiadadez. La guerra se hizo más dura a medida que la ideología afilaba cada herida. Se quemaron aldeas enteras bajo la sospecha de ayudar al bando equivocado. Bajo el comunismo de guerra, los destacamentos bolcheviques requisaron directamente el grano a los campesinos. La región del Volga descendió en una hambruna tan vasta que los cuerpos yacían sin enterrar a lo largo de las orillas del río, y comunidades enteras desaparecían. Las enfermedades acechaban a los hambrientos: tifus, cólera, influenza. En los pueblos aún bajo control bolchevique, la Checa cazaba la disidencia con una eficiencia implacable, ejecutando miles en sótanos, patios y claros en los bosques. El miedo se convirtió en una segunda moneda, gastada libremente en nombre de la supervivencia revolucionaria. Para 1922, los combates cesaron. Los últimos generales blancos huyeron al exilio. Los soldados extranjeros abordaron barcos y desaparecieron en la niebla del norte. Y el Ejército Rojo, nacido en el caos y templado en el fuego, se erguía triunfante. Los generales blancos huyeron, algunos a los cafés parisinos donde planeaban regresos imposibles, otros hacia los fríos rincones de Manchuria. La cáscara del antiguo imperio se rompió, y en el espacio dejado atrás, los bolcheviques construyeron algo nuevo. Ese diciembre se declaró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una federación que unía a Rusia, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas transcaucásicas bajo la bandera de la ideología marxista-leninista. Las proclamaciones oficiales la pintaron como una hermandad de naciones, iguales y voluntarias. En verdad, se mantenía unida por el mando central, las purgas políticas y la amenaza silenciosa de la fuerza. Pero incluso sus arquitectos entendieron que el terror y la ideología por sí solos no podían alimentar a un país vaciado por la guerra y la hambruna. La economía yacía en ruinas, las fábricas estaban en silencio, los pueblos se vaciaban. Confrontado con el colapso, Lenin se retiró del dogma y creó la nueva política económica, una reintroducción cautelosa del comercio privado y el capitalismo a pequeña escala. La Unión Soviética había nacido no de la estabilidad,
sino del fuego, el hambre y una voluntad inquebrantable. Surgió victoriosa, pero a un costo que resonaría a través de cada década posterior. ¿Stalin, el hombre de acero? Desde el momento en que la URSS fue formalmente establecida en diciembre de 1922, Lenin presidió un Estado que aún temblaba por las convulsiones de la Revolución y la Guerra Civil. Su mandato fue corto pero formativo. El comunismo de guerra había destrozado la agricultura y la industria, por lo que Lenin introdujo la nueva política económica, una retirada estratégica que permitió el comercio privado a pequeña escala y revivió los mercados con la esperanza de dar a la nación exhausta un respiro. Incluso mientras intentaba reconstruir, se centró en moldear la nueva arquitectura política de la Federación, centralizando la autoridad a través del Partido Comunista, mientras presentaba la Unión como una hermandad voluntaria de repúblicas. Debajo de la retórica, Moscú mantenía las riendas, pero la carga de gobernar un imperio fracturado y empobrecido pesaba sobre él. Después de su primer derrame cerebral en 1922, el papel de Lenin disminuyó y a medida que nuevos derrames lo dejaban parcialmente paralizado y mudo, observó cómo el joven Estado soviético se deslizaba hacia las manos de hombres a los que temía que distorsionaran su futuro. Cada vez más confinado en su residencia en Gorki, dictaba cartas y memorandos advirtiendo sobre los peligros emergentes dentro del partido, especialmente el creciente poder de Joseph Stalin, a quien describió como demasiado grosero, demasiado despiadado y potencialmente desastroso si no se le controlaba. En lo que más tarde se conocería como su testamento, Lenin instó al partido a considerar la destitución de Stalin del puesto de secretario general, temiendo que su temperamento pudiera fracturar el liderazgo. Pero cuando Lenin murió en enero de 1924, sus advertencias fueron silenciosamente suprimidas. Stalin, ya gestionando la burocracia del partido y controlando nombramientos clave, actuó rápida y meticulosamente para superar a rivales como Trotsky, Zinoviev y Kamenev. A finales de la década de 1920 surgió como el sucesor indiscutido de Lenin. Stalin heredó un país aún marcado por las cicatrices de la guerra civil, retrasado en la industria y fracturado en la agricultura. El mundo más allá de las fronteras soviéticas estaba lleno de desconfianza. El mundo interno cargaba recuerdos de hambrunas, sabotajes y rebeliones, y así eligió un camino de aceleración. La industrialización y la colectivización serían las grandes batallas que libraría. El primer plan quinquenal, lanzado en 1928, se extendió por la nación como una orden del cielo. En los Urales, los bosques fueron arrancados para sentar las bases de nuevas ciudades industriales. Magnitogorsk surgió de la naturaleza en una frenesí de trabajo, sus altos hornos brillando en rojo contra la noche helada. Los trabajadores, muchos de ellos campesinos desarraigados de sus aldeas, dormían en tiendas de campaña y refugios, su aliento cristalizándose en el aire mientras martillaban el acero para darle forma. El zumbido de las sierras resonaba a través de los bosques. Los silbidos de las locomotoras cortaban la oscuridad. Pero donde la industria avanzaba, la agricultura se arrastraba hacia la catástrofe. La campaña de colectivización de Stalin trataba de integrar a millones de campesinos independientes en enormes granjas administradas por el Estado. La tierra era antigua, familiar e íntima para aquellos que la trabajaban. Conocían la inclinación de cada colina, el ritmo de las estaciones y la profundidad del suelo con solo tocarlo. Sin embargo, de la noche a la mañana, se les dijo que estos campos ya no les pertenecían. El ganado fue confiscado, se impusieron cuotas de grano y la resistencia fue respondida con violencia. Las aldeas se fracturaron. El grano fue tomado antes de que pudiera ser molido o consumido, transportado para cumplir con metas de producción y objetivos de exportación imposibles. En Ucrania, la estepa pasó de la abundancia a la devastación. El Holodomor de 1932 a 1933 fue una hambruna provocada por la política. Regiones enteras fueron incluidas en una lista negra, selladas para que no pudiera entrar ni un solo grano, semilla o comida. Las familias buscaban corteza, hojas e insectos. Campos que habían alimentado imperios ahora yacían en silencio bajo un cielo espeso de polvo. Los ríos que alguna vez transportaron barcazas cargadas de grano fluían junto a aldeas donde nada se movía, salvo el viento.
Stalin exigía resultados y la tierra los dio, a un costo medido en millones de vidas. El Estado utilizó el hambre como un arma. A mediados de la década de 1930, la colectivización se había impuesto en todo el campo soviético. La resistencia había sido aplastada, la vida tradicional desmantelada. Los graneros estaban llenos nuevamente, pero el eco de la pérdida persistía en cada choza abandonada, en cada franja de tierra en barbecho recuperada demasiado tarde. Para Stalin, este sufrimiento era un tributo necesario para el futuro. Sin embargo, incluso mientras los campos eran sometidos, Stalin miró hacia adentro. Su mirada se dirigió a los pasillos del poder. La Gran Purga de 1936 a 1938 se desplegó como una sombra sobre la nación. Lo que comenzó como un ajuste político se convirtió en una vasta campaña de miedo. En Moscú, el aire dentro de los edificios gubernamentales se sentía cargado. Viejos revolucionarios, hombres que habían marchado con Lenin, que habían luchado en la guerra civil, fueron acusados de traición, saboteando el mismo Estado que ayudaron a construir. Los juicios públicos exhibieron confesiones obtenidas mediante tortura, transmitidas por todo el país para demostrar la inevitabilidad de la obediencia. Pero la purga no se limitó a ministros y generales. Se filtró hacia las fábricas, los kolgos, las universidades y los puestos fronterizos. Los ingenieros fueron fusilados por fallos en las máquinas. Los maestros fueron arrestados por malinterpretar la dialéctica. Los oficiales desaparecieron en la noche, dejando regimientos temblando de miedo. En los bosques alrededor de Colima y Vorkuta, los campos de trabajo se expandieron en complejos vastos donde los prisioneros extraían oro, cortaban madera y cavaban canales a través del permafrost. Las fábricas siguieron creciendo. Los ferrocarriles se extendieron como venas a través del mapa helado. Pero debajo del rugido del progreso yacía el vacío dejado por los purgados. Esta pérdida perseguiría al ejército soviético en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Una nación no podía ejecutar a sus propios generales sin consecuencias. Aún así, la maquinaria del Estado continuó. Por ahora. A finales de la década de 1930, Stalin había remodelado la Unión Soviética en algo rígido, formidable y singular en propósito. La nación se había convertido en una máquina de guerra centralizada. Los nuevos centros industriales palpitaban con electricidad. Los tanques y aviones salían de las líneas de ensamblaje con cada vez más rapidez. Incluso los ríos fueron aprovechados. La estación hidroeléctrica de Dnipro se elevó como un coloso de concreto. Y sin embargo, dentro de esta aparente fuerza había tensión. La tierra había sido moldeada por la fuerza, pero no sanada. Las aldeas lamentaban. Las ciudades susurraban. Los bosques ocultaban las tumbas de aquellos que desaparecieron en la noche. La purga había vaciado al liderazgo, dejando huecos donde antes había experiencia. La colectivización había alimentado a la industria, pero drenado la confianza en el campo. La máquina de guerra era poderosa, sí, pero quebradiza. A medida que la década de 1930 llegaba a su fin, la nieve regresó a Siberia, barriendo la taiga con su fría autoridad familiar. Las estepas susurraban bajo los vientos invernales. En Moscú, las fábricas seguían ardiendo en la oscuridad, sus chimeneas tiñendo el cielo con humo que se deslizaba como presagios. La tierra esperó, el mundo esperó. Y en algún lugar en el borde de Europa se estaba formando una nueva tormenta. Stalin creía que la nación había sido rehacida a través de la lucha, pero la mayor lucha de todas estaba por comenzar y revelaría con terrible claridad el verdadero costo de una revolución desde arriba. El crisol de la Segunda Guerra Mundial. La guerra había estallado en Europa. Sin embargo, en los pueblos de Ucrania y Bielorrusia, los campesinos arañaban la tierra endurecida por el invierno, aún reconstruyendo los daños causados por la colectivización. En la frontera occidental, los reclutas del Ejército Rojo entrenaban en barro y nieve, estampando sus botas contra el frío mientras los oficiales daban órdenes modeladas por años de purgas que habían despojado al ejército de su liderazgo experimentado. Desde 1939, el Pacto de No Agresión nazi-soviético había permitido a la URSS observar desde las sombras mientras Hitler devoraba Polonia, Dinamarca, Noruega, Francia, los Países Bajos y los Balcanes.
Las tropas soviéticas habían entrado en Polonia Oriental y en los estados bálticos, expandiendo la frontera bajo la sombra de la agresión alemana. Pero en 1941 el pacto ya no parecía un escudo, sino más bien un reloj de arena, cuyos últimos granos de seguridad se deslizaban rápidamente. La historia avanzaba lentamente y la tierra parecía percibir lo que su gente aún no comprendía por completo, que la tormenta que se aproximaba desde el oeste opacaría todas las dificultades que habían soportado. Cuando llegó, golpeó con una fuerza apocalíptica. El 22 de junio de 1941, los cielos sobre la frontera occidental se llenaron con el rugido de los motores mientras la Luftwaffe alemana cruzaba la frontera. La Operación Barbarroja comenzó con la furia de 3 millones de soldados del eje que avanzaban a través del amanecer en olas coordinadas. Los aeródromos estallaron en llamas. Las locomotoras yacían volcas sobre raíles ennegrecidos. Divisiones enteras del Ejército Rojo fueron aplastadas antes de que pudieran movilizarse completamente. En las primeras semanas, el Ejército Rojo sufrió pérdidas casi inimaginables. Miles de tanques destruidos en las llanuras abiertas, aviones destruidos en el suelo y vastas columnas de prisioneros marchando hacia el oeste bajo vigilancia. Los refugiados caminaban por caminos fangosos, abarrotados de carretas, ganado y los restos de aldeas destrozadas. La velocidad y la escala del colapso parecían bíblicas. La vastedad de la Unión Soviética, que normalmente era su mayor escudo, se había convertido en el escenario donde el desastre se desplegaba con una facilidad aterradora. Sin embargo, la misma geografía que invitaba a la invasión profunda también ralentizó al invasor. A medida que los ejércitos de Hitler avanzaban más allá del Dnieper hacia Smolensk, la tierra comenzó a resistir. Los caminos se disolvían en barro, los ríos se hinchaban con el deshielo primaveral y los bosques tragaban unidades enteras en emboscadas partisanas. En ningún lugar la lucha soviética se volvió más desesperada ni más definitoria que en las orillas del Volga, en la ciudad que se convertiría en un monumento grabado en la memoria del siglo, Stalingrado. Tras haber barrido Ucrania y la cuenca del Don, Hitler creyó que Stalingrado caería tan fácilmente como las ciudades anteriores. Los campos petroleros del Cáucaso llamaban desde el sur, prometiendo el combustible que podría sostener la máquina de guerra del Reich indefinidamente. Para Hitler, Stalingrado, una ciudad industrial con un peso simbólico por llevar el nombre de Stalin, era tanto una puerta de entrada como un trofeo. Ignoró las advertencias de sus generales de que estaba extendiendo demasiado a la Wehrmacht mientras el frente occidental en Europa seguía sin resolverse. En su lugar, ordenó a la Sexta Armada de Friedrich Paulus y a partes de la Cuarta Armada Panzer de Hoth tomar rápidamente la ciudad, imaginando un golpe rápido que colapsaría la moral soviética. Lo que los alemanes encontraron no fue el colapso, sino una orden de Stalin que resonaría a través de las décadas, ni un paso atrás. La orden número 227 endureció la defensa soviética con brutal claridad. Retirarse sin autorización se convirtió en un crimen castigado con fusilamiento. Los destacamentos de bloqueo, posicionados detrás de las unidades de primera línea, hicieron cumplir la orden con una eficiencia implacable. Sin embargo, esta coerción se fusionó con una resolución genuina. Bajo el mando del general Vasily Chuikov, comandante del 62º Ejército, los defensores soviéticos adoptaron una táctica que convirtió las fortalezas de Hitler en debilidades: abrazar al enemigo. Chuikov presionó a sus hombres a luchar a tal corta distancia que la artillería y el poder aéreo alemanes, normalmente decisivos, arriesgaban matar a sus propias tropas si disparaban. Estallaron duelos a través de escaleras, pisos de fábricas y montones de escombros. Las posiciones adquirieron nombres como la Casa de Pavlov, el Faro y la Raqueta de tenis. Las órdenes de Stalin le dieron a la defensa su columna vertebral, pero los métodos de Chuikov le dieron sus dientes. Su cuartel general estaba enterrado en los acantilados sobre el Volga, un búnker estrecho que resonaba con el trueno de los bombardeos mientras él dirigía contraataques con un cigarrillo que siempre se consumía hasta el filtro. Dependía en gran medida de pequeños grupos de asalto formados por zapadores, ametralladores y escuadras de subfusileros que se deslizaban por las calles destrozadas para emboscar patrullas alemanas y recuperar edificios piso por piso. Estos asaltos eran tan cercanos, tan repentinos,
que los comandantes alemanes se quejaban de que los soviéticos luchaban como piojos, siempre aferrándose, imposibles de sacudir. Paulus, por su parte, era un comandante atrapado por la doctrina y por el apretón de Hitler. Metódico y cauteloso por temperamento, enfrentaba a un enemigo que parecía inagotable, suministrado a través del Volga bajo fuego constante. Refuerzos y municiones llegaron por barcazas, botes e incluso nadadores que arrastraban balsas durante la noche. Los marineros soviéticos transportaban a los heridos de vuelta a través de aguas agitadas por los impactos de la artillería, con las manos congeladas a los remos. En el lado alemán, la Luftwaffe dominaba inicialmente los cielos, convirtiendo barrios enteros en yermas tierras grises. Pero incluso estos triunfos creaban obstáculos. Cuanto más destruían la ciudad, más difícil se volvía el movimiento de los tanques, convirtiendo a Stalingrado en un laberinto de cadáveres que favorecía a los defensores. Para octubre de 1942, la batalla se había convertido en un estancamiento que devoraba vidas con un hambre insaciable. En los altos hornos de la fábrica Red October, los hombres luchaban entre los riachuelos de metal fundido. En Mamayev-Kurgan, el suelo era removido tan violentamente por el fuego de los obuses que se volvió negro y rojo, cubierto de cadáveres congelados medio enterrados en la tierra. Los francotiradores, siendo el más famoso Vasily Zaitsev, acechaban las ruinas, persiguiendo a los oficiales alemanes. Y debajo de todo este caos yacía el verdadero punto de inflexión estratégico, la decisión de Hitler de dividir sus fuerzas, enviando la mayor parte del ejército hacia el sur, hacia el Cáucaso, mientras ordenaba a Paulus tomar y mantener Stalingrado a toda costa. La Wehrmacht estaba exhausta, estirada más allá de sus capacidades y atada a líneas de suministro que cruzaban cientos de kilómetros de paisaje arrasado. El alto mando soviético, reconociendo la presión, preparó la contraofensiva que cambiaría la guerra. En noviembre de 1942, la contraofensiva soviética, la Operación Urano, se desplegó. Desde la estepa azotada por la nieve, al norte y al sur de Stalingrado, ejércitos enteros avanzaron en un gigantesco movimiento de pinza, cerrándose alrededor del ejército sexto alemán. Lo que siguió fue una lenta desintegración. Las tropas alemanas se morían de hambre, se congelaban y se refugiaban en las ruinas, mientras su situación colapsaba a su alrededor. Cuando el ejército de Paulus se rindió en febrero de 1943, el cambio psicológico fue inmenso. Stalingrado destruyó el mito de la invencibilidad nazi y marcó el momento en que la lucha desesperada del Ejército Rojo por sobrevivir se convirtió en una marcha hacia la victoria. Ese impulso continuó hasta el verano de 1943, cuando los vastos campos de Kursk se convirtieron en el escenario de la mayor batalla de tanques de la historia. Casi 6.000 vehículos blindados chocaron bajo el sol abrasador, la tierra temblando bajo el peso de los T-34 soviéticos y los Tigres alemanes. Los comandantes soviéticos habían pasado meses preparando defensas en capas, campos minados, cañones antitanque, trincheras y puntos fuertes fortificados que resistieron el asalto alemán. Cuando la ofensiva de la Wehrmacht se detuvo, el Ejército Rojo lanzó contraataques blindados que obligaron a los alemanes a retirarse. Kursk marcó la última vez que Hitler montaría una ofensiva importante en el este. A partir de entonces, el Ejército Rojo avanzó de manera constante hacia el oeste. Detrás de este avance imparable se encontraba un milagro logístico. El apoyo de la ley de préstamo y arriendo de los Estados Unidos llegó en convoyes que atravesaban tormentas árticas, camiones, locomotoras, raíles, aviones, alimentos, botas y metales. Estos suministros ayudaron a los ejércitos soviéticos a sostener sus ofensivas a través de miles de kilómetros. En los Urales, las fábricas reubicadas desde el oeste rugían a plena capacidad, produciendo tanques y artillería más rápido de lo que los alemanes podían destruirlos. Los ingenieros reparaban las líneas férreas a veces más rápido de lo que el frente podía avanzar. La tierra, que una vez fue utilizada como arma contra la URSS, ahora trabajaba a su favor. Para 1944, el Ejército Rojo barrió Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos en vastas operaciones que rompieron las líneas alemanas y recuperaron regiones enteras en semanas. Sin embargo, los paisajes estaban marcados: aldeas arrasadas, bosques destrozados por la artillería y campos llenos de metal retorcido.
Millones estaban muertos, las ciudades quemadas y repúblicas enteras convertidas en cementerios. Pero el avance no se detuvo. En abril de 1945, las tropas soviéticas asaltaron Berlín, luchando a través de calles llenas de humo mientras la ciudad se desplomaba. Cuando se izó la bandera roja sobre el Reichstag, marcó tanto la victoria como la culminación de un sacrificio inimaginable. La Unión Soviética emergió triunfante pero devastada, habiendo perdido 27 millones de vidas. Stalin enmarcó la victoria como prueba de la fortaleza del sistema, control centralizado, disciplina de hierro y la resistencia de su pueblo. Pero debajo del triunfo yacían heridas abiertas, ciudades que necesitaban décadas para ser reconstruidas, tierras agrícolas arruinadas por la tierra quemada y una población marcada por el trauma. La guerra que aseguró el Estado soviético también lo agotó. El ascenso de la Guerra Fría. A medida que se acercaba la década de 1950, este vasto imperio, forjado en fuego y guerra, se preparaba para ascender hacia el apogeo de su poder global. La URSS abarcaba 11 zonas horarias. Al norte se extendían las desolaciones blancas de la península de Kola, donde bases submarinas se escondían bajo acantilados cubiertos de escarcha. Hacia el este, los bosques eran tan densos que la luz del invierno apenas tocaba el suelo. Más allá de los Urales, las llanuras se ampliaban en interminables praderas donde las granjas colectivas cobraban vida a la luz temprana, sus tractores dejando largas cicatrices negras sobre el suelo cubierto de nieve. En Asia Central, los vientos del desierto llevaban el olor del polvo y el diésel más allá de puestos avanzados, donde los guardias fronterizos escaneaban el horizonte bajo un sol que quemaba con fuerza incluso en primavera. Desde los puertos bálticos hasta las montañas del Cáucaso, desde la costa del Mar Negro hasta el límite del Ártico, la reconstrucción se desplegaba a un ritmo vertiginoso. Las ruinas de la Segunda Guerra Mundial aún humeaban en algunas ciudades, pero las grúas se alzaban sobre los horizontes destrozados, arrastrando marcos de acero hacia arriba para formar nuevos monumentos socialistas. Mientras tanto, Estados Unidos había roto las fronteras de la guerra cuando 2 bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, reduciendo ciudades a nubes incandescentes de fuego y sombra. Las explosiones hicieron más que terminar la guerra. Anunciaron una nueva jerarquía de poder. En el Smoldering Aftermath, Washington permanecía solo en la cima de un mundo dividido repentinamente entre las naciones que poseían el secreto del átomo y aquellas que no. Para la Unión Soviética, el desequilibrio era intolerable. Un mundo en el que los bombarderos estadounidenses podían incinerar ciudades enteras con un solo golpe creaba una vulnerabilidad estratégica demasiado grave para ser ignorada. Así que, en los laboratorios ocultos en las profundidades de la estepa kazaja, el Estado decidió recalibrar el balance global. Envuelto en vientos invernales y protegido por distancias tan vastas que parecían diseñadas para el secreto, los científicos soviéticos trabajaron con una precisión implacable. Bajo la atenta mirada de los agentes de seguridad y los oficiales del partido, cada componente se ensambló como un talismán contra la dominación estadounidense. En una mañana de agosto de 1949, la tierra tembló. Una esfera de furia ingenierizada ascendió sobre el campo de pruebas de Semipalatinsk y estalló en una explosión de radiación blanca-azul. Primer relámpago, como se conoció la explosión, se expandió en el cielo como un segundo sol desplegándose sobre las estepas áridas. La onda de choque se extendió hacia afuera, aplastando las estructuras de prueba y sacudiendo las ventanas en asentamientos distantes. Con esa detonación, la Unión Soviética cruzó el umbral nuclear. El equilibrio de poder cambió drásticamente. El monopolio de Washington se desvaneció. Moscú reclamó su lugar como una superpotencia nuclear y la Guerra Fría, ya tensa e ideológica, se endureció en una era definida por la desconfianza, la disuasión y una escarcha que se asentó sobre los asuntos globales durante generaciones. A medida que la capacidad nuclear agudizaba la postura geopolítica, la esfera soviética se expandió hacia el oeste. El telón de acero se asentó sobre Europa del Este como una sombra de acero. En las fábricas de Alemania Oriental, los trabajadores ensamblaban maquinaria bajo banderas rojas que ondeaban al viento. En los mercados de Varsovia y Budapest, los asesores soviéticos recorrían las multitudes con cuadernos bajo el brazo, midiendo la producción y monitoreando la disidencia.
Los trenes resonaban a través de los Cárpatos llevando carbón, madera y directrices políticas. Se multiplicaron los puestos de control fronterizos. El alambre de púa brillaba. Se dibujó un nuevo mapa. El espionaje se convirtió en uno de los instrumentos más vitales de la Unión Soviética. En apartamentos tenuemente iluminados desde Berlín hasta Londres, los agentes se movían a través de las sombras con precisión silenciosa. El microfilme cambiaba de manos en estaciones de metro. Los mensajes codificados susurraban a través de radios de onda corta. Los diplomáticos sonreían mientras recopilaban información a puertas cerradas. Las redes de espías soviéticos se extendían como venas por el mundo capitalista. Su trabajo alimentaba un sentido de omnipresencia, alimentando tanto la confianza soviética como el miedo occidental. En las guerras por poder en el extranjero, los asesores soviéticos supervisaban la entrega de armas, entrenando a los luchadores anticoloniales en selvas y desiertos. Las líneas del frente de la Guerra Fría no solo aparecieron en Europa, sino también en Corea, Vietnam, Oriente Medio y África, donde Estados Unidos y la Unión Soviética libraron su rivalidad de manera indirecta, cada uno utilizando conflictos locales como instrumentos para extender su influencia sin provocar una confrontación directa. En Corea, la Unión Soviética suministró aviones, equipo y asesores al norte, mientras que los pilotos a veces volaban bajo marcas chinas o norcoreanas para mantener la plausibilidad de la negación. El resultado fue una guerra que se escaló más allá de las quejas locales, atrayendo el poder aéreo masivo de los EE-UU en defensa del sur. La afluencia de equipo y tácticas soviéticas prolongó el conflicto, obligando a los estadounidenses a adoptar costosas contramedidas, lo que a su vez endureció la determinación soviética de competir tecnológicamente y militarmente. En Vietnam, los misiles soviéticos y los asesores militares siguieron a los marines estadounidenses y a las fuerzas de Vietnam del Sur a través de las densas selvas, mientras que el mando de Hanoi coordinaba con Moscú para anticipar movimientos de tropas, rutas de suministro y ataques aéreos. La presencia de misiles soviéticos tierra-aire, sistemas de radar y armas pequeñas influyó directamente en las tácticas de ambos bandos. Las fuerzas estadounidenses, enfrentando pérdidas no anticipadas, intensificaron las campañas de bombardeo, lo que intensificó la resistencia local y alargó el conflicto durante años. A través de África y Oriente Medio, el patrón se repitió. Armas, asesores y ayuda financiera fluían desde Moscú y Washington a conflictos que no eran oficialmente propios. El mundo se convirtió en un tablero de ajedrez, con cada superpotencia calculando riesgos para evitar un intercambio nuclear. Cada escalada tenía una contramedida, cada intervención provocaba una respuesta, pero ninguna nación se atrevía a golpear directamente, ya que tal acto podría encender una aniquilación total. Sin embargo, el equilibrio casi se rompió en el otoño de 1962. Los misiles nucleares soviéticos estacionados en Cuba, destinados a contrarrestar los despliegues estadounidenses en Turquía, fueron detectados por vuelos de reconocimiento U-2. El presidente Kennedy ordenó un bloqueo naval mientras los bombarderos estadounidenses estaban listos para atacar. Durante 13 días, el planeta pareció suspendido en el silencio, con la sombra de la destrucción mutuamente asegurada acechando. El mundo contuvo el aliento mientras los canales diplomáticos se apresuraban a negociar y finalmente, la crisis de los misiles en Cuba retrocedió. Ambas superpotencias reconocieron lo frágil que realmente era su equilibrio. La crisis remodeló fundamentalmente la estrategia, acelerando las conversaciones sobre el control de armas, estrechando los protocolos nucleares e incrustando la lección de que incluso la confrontación indirecta conllevaba riesgos existenciales. Cada guerra por poder, cada envío de suministros, cada misión secreta posterior fue ahora medida en función de este aterrador precedente. Ese se transformó nuevamente bajo el liderazgo de Nikita Jrushchov. Cuando denunció los crímenes de Stalin en 1956, la atmósfera en el Kremlin cambió como un repentino cambio en la dirección del viento. El miedo aflojó su grip, pero solo ligeramente. Los prisioneros políticos comenzaron a salir de los campos. La censura se descongeló lo suficiente para que los escritores pudieran respirar. En todo el país, las estatuas permanecían y los lemas persistían, pero un tono diferente entró en los pasillos del poder. El rugido de las fábricas continuó imparable.
pero ahora sus productos estaban destinados a la competencia pacífica: tractores, turbinas y maquinaria de la vida moderna. Jrushchov prometió que el socialismo no solo sobreviviría, sino que superaría al mundo capitalista, insistiendo en que el sistema soviético podía igualar la abundancia estadounidense sin sacrificar la pureza ideológica. Esto se hizo demasiado evidente el 4 de octubre de 1957, cuando, en una remota esquina de Kazajistán, una pequeña esfera de aluminio pulido se elevó sobre un pilar de llamas y se deslizó hacia la órbita. Los pulsos radiales del Sputnik resonaron a través de la atmósfera superior. Meses después, Laika orbitó la Tierra en una cápsula estrecha que zumbaba. Luego, Yuri Gagarin siguió, su voz flotando a través de las frecuencias radiales con asombro y admiración. «Veo la Tierra, es hermosa». Estos triunfos en la carrera espacial, que duraron hasta 1969, cuando Estados Unidos aterrizó en la Luna, llevaron a la Unión Soviética más allá de la atmósfera y a un ámbito donde la ideología misma parecía ingrávida. Por un momento, parecía que el futuro pertenecía a Moscú, y sin embargo, bajo los estandartes del triunfo científico, la realidad sobre el terreno era más dura. Las granjas colectivas aún luchaban con inviernos implacables y cosechas desiguales. Las ciudades industriales gemían bajo la contaminación, la escasez y la fatiga de la producción constante. En guarniciones remotas, los jóvenes reclutas raspaban el hielo de sus botas y ensayaban los protocolos para misiles que esperaban nunca tener que disparar. En cocinas de apartamentos estrechos, desde Kiev hasta Vladivostok, las familias hacían cola por pan y carne, escuchando las emisiones radiales que prometían un mundo más moderno que el que había fuera de sus ventanas. Aún así, la Unión Soviética proyectaba fuerza a través de los continentes y los cielos. Sus líderes se volvían audaces. Sus fronteras parecían más seguras que en cualquier otro momento de la memoria viva. Pero debajo de esa confianza comenzaron a mostrarse los primeros signos de tensión. Mantener un imperio de tal escala asombrosa exigía recursos que incluso la economía de mando soviética luchaba por proporcionar. Las guerras por poder requerían financiamiento constante y material. Las redes de vigilancia se expandieron para monitorear tanto a aliados como a enemigos. Los presupuestos militares se inflaron. Grietas detrás del telón de acero. Durante las décadas de 1950 y 1960, la frágil estructura de la autoridad soviética se mantuvo firme gracias a los tanques apostados en las guarniciones, los comités del partido en las plazas de las ciudades y las interminables pilas de papeleo que se trasladaban de 1950 a 1960 escritorio a escritorio en los ministerios del gobierno. Sin embargo, dentro de esta estructura comenzaron a aparecer débiles grietas. A través del telón de acero en los estados satélites que formaban el anillo exterior de influencia de la URSS, el suelo comenzó a temblar. En 1956, Budapest se convirtió en la primera gran prueba de estrés. La ciudad, con sus bulevares junto al río y puentes que cruzaban el Danubio, estalló en desafío. Estudiantes y trabajadores inundaron las calles, derribaron estrellas rojas, tomaron estaciones de radio y pidieron independencia del control soviético. Por un breve momento, el levantamiento se alzó como una marea que podría remodelar todo el mapa. Pero en la oscuridad de la madrugada, los tanques soviéticos rodaron a través de la niebla hacia el corazón de la capital húngara. Sus orugas trituraron los raíles de tranvías, aplastando barricadas a medida que avanzaban. Los disparos, el humo y los gritos desesperados de los civiles llenaron el aire. Cuando el polvo se asentó, Budapest yacía destrozada y la autoridad soviética, aunque restaurada, mostró al mundo una verdad que no podía esconder. Este imperio debía mantenerse por la fuerza, no por el consentimiento. 12 años después, en 1968, la primavera de Praga presentó otra prueba. En Checoslovaquia, Alexander Dubček intentó reformar el socialismo, aflojando la censura y ofreciendo una cara más humana al sistema. Los cafés zumbaban de debate, los periódicos publicaban palabras previamente prohibidas y los estudiantes se reunían en discusiones al aire libre. Sin embargo, desde Alemania del Este, Polonia, Hungría y la URSS, los tanques convergieron en Praga bajo la bandera del Pacto de Varsovia.
Rugieron sobre puentes, por calles estrechas, pasando junto a agujas medievales y fachadas góticas, imponiendo el silencio donde la esperanza había florecido brevemente. El mensaje de los adoquines al Kremlin era claro. La reforma era una amenaza, la desviación una plaga, pero la represión ocultaba debilidades más profundas. A lo largo de la década de 1970, la Unión Soviética por fuera creció más formidable. Su arsenal nuclear se expandió, las divisiones blindadas se multiplicaron y su peso diplomático se extendió por los continentes. Sin embargo, debajo de la superficie, la economía se estancó. La planificación central se había convertido en un laberinto de memorandos circulares, cuotas incumplidas y fábricas fantasmas que producían bienes que nadie necesitaba. La burocracia se solidificó. El papeleo reemplazó la innovación. Los gerentes falsificaban los informes de producción para cumplir plazos imposibles. Regiones enteras operaban con números diseñados para agradar a los superiores más que para reflejar la realidad. Un salvavidas temporal llegó en forma de petróleo. Cuando los precios globales subieron en la década de 1970, el dinero inundó las arcas soviéticas. Durante algunos años, la bonanza ocultó las ineficiencias. Nuevos bloques de viviendas surgieron, los tanques salieron de las líneas de ensamblaje y los subsidios fluyeron hacia los aliados del bloque del Este. Sin embargo, la prosperidad dependía de fuerzas fuera del control del Kremlin. Los ingresos del petróleo amortiguaron, pero no curaron, el deterioro en la agricultura, la industria, el transporte y la tecnología. La carrera armamentista vació aún más al Estado. Bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev, el sistema derivó hacia un invierno político. Las calles exhibían retratos de líderes inexpresivos. Los discursos alababan éxitos que nunca llegaron. En pueblos remotos, las tuberías de calefacción explotaban en invierno y las reparaciones se retrasaban durante meses. Las fábricas esperaban piezas que nunca llegaban, y luego llegó Afganistán. Afganistán, el Vietnam de la Unión Soviética. En diciembre de 1979, bajo el manto de una fría noche de invierno, los paracaidistas soviéticos descendieron sobre Kabul en una operación meticulosamente planeada, bautizada como Operación Tormenta 333. La misión fue rápida, casi quirúrgica, diseñada para tomar el Palacio Presidencial, neutralizar al presidente Hafizullah Amin e instalar a Babrak Karmal, un lealista del Partido Democrático del Pueblo de Afganistán, alineado con los soviéticos como el nuevo líder. La decisión de intervenir llevaba meses gestándose. El comportamiento cada vez más errático de Amin, sus brutales purgas de miembros del partido y su coqueteo descarado con las potencias occidentales alarmaron a Moscú. El Kremlin temía que la inestabilidad en Afganistán pudiera extenderse por Asia Central, amenazando las fronteras del sur de la Unión Soviética y abriendo un corredor estratégico para Occidente. La Operación 333 se concibió para resolver la crisis. A las 23 horas del 27 de diciembre de 1979, unidades de élite de los Spetsnaz soviéticos asaltaron el Palacio Tajbek, donde Amin y su círculo más cercano se habían fortificado con ametralladoras y guardias leales. Las explosiones destrozaron paredes, y el sonido de los disparos resonó a través de los pasillos de mármol mientras los soldados avanzaban por corredores con una precisión predeterminada. Los tanques rugieron por las arterias de la ciudad, mientras los helicópteros Mi-24 Hind se cernían como depredadores sobre los terrenos del palacio, listos para entregar refuerzos o suprimir la resistencia. En cuestión de horas, el palacio cayó, Amin fue asesinado y Karmal fue instalado. Sin embargo, Kabul solo era el umbral. Más allá del centro urbano, las montañas del Hindu Kush se alzaban como las espinas de una bestia primordial, sus afiladas crestas ocultando estrechos valles, pasos sinuosos y aldeas que habían operado fuera del alcance de cualquier autoridad central. Las fuerzas soviéticas, entrenadas y equipadas para la guerra convencional, ahora se enfrentaban a un enemigo completamente diferente, el terreno en sí, aliado con guerrilleros ferozmente independientes. Los soviéticos se vieron a menudo obligados a avanzar en convoyes por pasos estrechos. Las unidades de Spetsnaz ejecutaban incursiones selectivas, atacando con precisión contra células rebeldes, pero cada enfrentamiento revelaba la dificultad de controlar una tierra que parecía diseñada para resistir la dominación.
Los aldeanos observaban en silencio desde las casas en los acantilados. Conocían cada pliegue de la tierra, cada barranco sombreado, cada saliente rocoso. Para los muyahidines, las montañas eran aliados tan fieles e inquebrantables como cualquier soldado. Para los soviéticos, eran un oponente invisible. Las tácticas de guerrilla, perfeccionadas a lo largo de generaciones, frustraban al ejército rojo. Las emboscadas atacaban convoyes en giros que no podían evitarse y las minas quedaban ocultas bajo el polvo del suelo desértico, estallando con feroz explosividad. La noche caía con el eco del fuego de armas pequeñas rebotando contra las caras rocosas, y aunque los soviéticos llamaban a ataques de artillería, el enemigo se derretía en la oscuridad, reapareciendo en otro lugar, como sombras que se negaban a ser contenidas. Cada valle, cada paso, se convertía en un escenario para un duelo psicológico tanto como una confrontación física. Los ojos de los soldados, endurecidos por las nieves invernales de Siberia y los vientos de la estepa, se esforzaban contra un nuevo horizonte extraño donde las formaciones tradicionales ya no podían dictar los resultados. Los caballos fueron reemplazados por jeeps, los tanques patrullaban caminos demasiado estrechos para ellos y los helicópteros se convirtieron en salvavidas sobre un terreno que no ofrecía piedad. La dimensión internacional intensificó la lucha. Desde las tierras fronterizas tribales de Pakistán llegaban armas a los insurgentes, misiles Stinger que transformaban el espacio aéreo en un teatro de peligro, armas pequeñas y morteros canalizados a través de redes secretas, financiadas por Estados Unidos y Arabia Saudita. Dentro de los campamentos, en barracones construidos con madera y metal corrugado, los soldados soviéticos lidiaban con la soledad y el estrés implacable. Las cartas desde casa llevaban el tenue calor de un mundo distante y desconectado. Los oficiales estudiaban mapas con frentes cubiertos de sudor, marcando puntos de emboscada y movimientos previstos de los insurgentes, solo para descubrir que la realidad se doblaba de manera impredecible contra sus líneas. Las redes de comunicación se vieron sometidas al peso doble del terreno y las interrupciones de los insurgentes. El costo psicológico creció junto con las bajas. El ejército rojo, entrenado y disciplinado para la guerra convencional, se enfrentaba a un enemigo que abrazaba la fluidez, la invisibilidad y la resistencia. No había una línea de frente, ni un enfrentamiento decisivo que pudiera garantizar una victoria tangible. Las montañas mismas parecían conspirar, obligando a los soviéticos a enfrentarse a sus propios términos y, más a menudo, dictando los de los insurgentes. Los mismos ríos y pasos, alguna vez concebidos como conductos para la eficiencia logística, se convirtieron en puntos de estrangulamiento y trampas. Los soldados avanzaban a través de valles atascados de barro, con arena y rocas bajo sus pies que se mezclaban con el polvo de campañas pasadas, como si la tierra misma recordara cada error, cada fracaso de los ejércitos invasores. Incluso el clima conspiraba. El calor del verano horneaba las llanuras, agotando las fuerzas y deshidratando los convoyes mientras el invierno descendía temprano en los altos pasos, trayendo congelación y tormentas de nieve que inmovilizaban unidades enteras. Las tormentas de polvo golpeaban sin previo aviso, reduciendo la visibilidad a meros metros, como si la tierra misma quisiera borrar las huellas del intruso. Los caminos se disolvían bajo el peso de los vehículos oruga. Los puentes amenazados por la erosión colapsaban bajo el repentino embate del agua, y los ingenieros del Ejército Rojo trabajaban incansablemente para mantener abiertas las arterias de movimiento que el terreno parecía ansioso por reclamar. A mediados de la década de 1980, el costo humano se volvió asombroso. En toda la URSS, los periódicos se vieron obligados a imprimir informes censurados. Los soldados regresaban con un trauma silencioso. Los oficiales enfrentaban frustración al chocar la política y la necesidad militar. Sin embargo, el liderazgo soviético permaneció ciego ante el alcance total de la sobreextensión. Moscú, con su gravedad industrial y burocracia centralizada, calculaba los movimientos de tropas, las asignaciones de armas y las iniciativas diplomáticas, creyendo que la tecnología y la planificación podrían someter montañas, que la ideología podría mantener los corazones y que la pura fuerza podría lograr lo que siglos de terreno y resistencia habían prevenido. Pero Afganistán no iba a ceder. Para 1988, cuando Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo,
La guerra se había convertido en un símbolo visible de agotamiento. La retirada ya no era simplemente una opción militar, sino una necesidad política. En febrero de 1989, las fuerzas soviéticas comenzaron su retirada, deslizándose fuera de las montañas y valles que habían dado forma tan desafiante al conflicto. Equipos abandonados, fortalezas desmanteladas, el eco de los disparos desvaneciéndose en el silencio, el Ejército Rojo se fue no en triunfo, sino en concesión. Afganistán había expuesto los límites del alcance soviético y presagiado el desmoronamiento del imperio mismo. El imperio en su cima y su ruptura. A comienzos de la década de 1980, la Unión Soviética había alcanzado lo que parecía ser el apogeo del poder, al menos desde una perspectiva externa. Su presencia militar se extendía por Europa del Este, Afganistán y el Lejano Oriente. Su arsenal nuclear era más que suficiente para vaporizar todo el planeta, y su sombra ideológica se cernía sobre los estados clientes y los regímenes satélites. Los responsables políticos estadounidenses, aún marcados por la guerra de Vietnam, temían que la URSS pudiera extender su influencia incluso hacia el sur de Asia, potencialmente envolviendo a Pakistán y alterando el equilibrio de poder en el subcontinente indio. Sin embargo, cuando las fuerzas soviéticas abandonaron su campaña de 10 años en Afganistán, la fachada se desplomó. En casa, el desastre había estado gestándose durante años. Para la década de 1980, la productividad soviética había comenzado a estancarse. La maquinaria industrial que alguna vez rugió a través de los Urales y Ucrania ahora se ahogaba bajo décadas de desgaste y obsolescencia tecnológica. Las fábricas operaban frecuentemente a solo el 70 a 80% de su capacidad diseñada, mientras que los retrasos en el mantenimiento a veces demoraban reparaciones durante meses, dejando líneas de producción enteras inactivas. La innovación había sido sofocada por capas de rigidez burocrática. Los institutos de investigación producían informes en lugar de avances, y el registro de patentes quedaba rezagado respecto a sus contrapartes occidentales por años. Las minas de carbón en Siberia y los altos hornos de Magnitogorsk escupían humo al cielo, pero debajo de esa neblina, los equipos frecuentemente se descomponían y los trabajadores soportaban turnos agotadores, a menudo superiores a las 12 horas con una mínima aplicación de las normas de seguridad. Las crisis ambientales agravaron la mala situación económica. El mar de Aral ya se había reducido más del 40% desde sus niveles de 1960, víctima de proyectos de irrigación extensivos para el cultivo de algodón. Los ríos en la cuenca del Volga estaban cada vez más contaminados con efluentes industriales, afectando tanto a las poblaciones humanas como al riego de las tierras agrícolas. El agotamiento del suelo se volvió agudo. En la región de Tierra Negra de Ucrania, una de las zonas agrícolas más fértiles, los rendimientos de trigo y maíz se estancaron o cayeron un 15 a 20% en comparación con los niveles altos de la posguerra. Las granjas colectivas, antes consideradas símbolos del triunfo socialista, ahora producían solo lo suficiente para sostener a las poblaciones locales, quedándose cortas para alimentar los centros urbanos en expansión o para cumplir con las cuotas de exportación. Para 1985, el crecimiento industrial promediaba solo un 2% anual en comparación con el 5 a 6% de las décadas de 1950 y 1960. El crecimiento agrícola iba aún más rezagado, rondando el 1 a 2%, con repetidos desabastecimientos de grano que obligaban a importar desde el extranjero. La producción de energía también luchaba. La producción de carbón se mantenía por debajo de los 600 millones de toneladas por año, limitada por equipos obsoletos, mientras que el empuje cada vez más desesperado para extraer petróleo en Siberia y la región del Caspio agotaba tanto la mano de obra como la logística. La demografía ofrecía otra advertencia. Las tasas de natalidad cayeron en toda la URSS, mientras que la mortalidad en las poblaciones en edad laboral aumentaba en ciertos centros industriales. Las ciudades crecían hacinadas y antihigiénicas, pero la despoblación rural dejaba a los pueblos y pueblos remotos cada vez más aislados. Las tensiones étnicas hervían bajo la superficie, particularmente en el Cáucaso, las repúblicas bálticas y Asia Central.
El lenguaje, la cultura y las quejas históricas se convirtieron en la pólvora de la disidencia, desafiando la idea de que el control centralizado podía mantenerse intacto. El diverso mosaico de pueblos que una vez fue mantenido unido por la ideología y la fuerza, ahora requería cada vez más recursos para pacificar, integrar y monitorear. Los ingresos del petróleo, que antes eran un colchón contra la turbulencia económica, eran vulnerables a las fluctuaciones del mercado, dejando al Estado expuesto cuando los precios caían. Los presupuestos militares aumentaban, pero la infraestructura civil se deterioraba. Las fábricas que producían armas recibían prioridad, pero los hospitales, las escuelas y la vivienda a menudo caían en abandono. Incluso las vastas reservas de madera y riquezas minerales de Siberia no podían compensar completamente las ineficiencias y la corrupción en la adquisición y distribución. Sin embargo, las apariencias externas eran engañosas. Los estados satélites de Europa del Este seguían siendo aparentemente cumplidores, pero el telón de acero ocultaba un creciente descontento. El movimiento Solidaridad en Polonia ganaba terreno. Hungría y Checoslovaquia susurraban recuerdos de rebelión y reforma. La Unión Soviética, mientras proyectaba invencibilidad, había construido un edificio sobre arena movediza. Políticamente, los burócratas atrincherados en Moscú resistían la reforma, priorizando la pureza ideológica y la supervivencia personal por encima de la adaptación. Las industrias planificadas centralmente se movían lentamente, las decisiones se retrasaban a través de capas de comités y los administradores locales a menudo falsificaban datos para evitar represalias, ocultando la magnitud del estancamiento. Incluso dentro del ejército comenzaron a aparecer grietas. Los oficiales educados en doctrinas de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaban a insurgencias modernas y desafíos tecnológicos que exigían flexibilidad. La experiencia en Afganistán expuso las brechas en entrenamiento, estrategia y moral. Los soldados regresaban a casa física y psicológicamente golpeados, sus experiencias erosionando silenciosamente la confianza en la omnipotencia del Estado. Estos veteranos traían historias de terrenos imposibles, emboscadas en estrechos pasos y las limitaciones de la fuerza abrumadora. A principios de la década de 1980, el imperio había alcanzado su cenit y, al mismo tiempo, su punto de inflexión. La tensión comenzó a acumularse en silencio al principio, sin ser notada en los pasillos del poder. Políticos, generales y gerentes de fábricas continuaron con sus rutinas, proyectando fuerza y estabilidad. Pero debajo de esta calma, el peso del estrés sistémico presionaba con cada vez más fuerza. Los cuellos de botella de recursos, los fallos en la cadena de suministro y la creciente insatisfacción pública convergieron con las lecciones de Afganistán para formar una presión invisible. La superpotencia parecía imparable desde la distancia, pero internamente tambaleaba al borde de desmoronarse. La ruptura no llegaría con un solo evento catastrófico, sino como un crescendo de pequeños fracasos, acumulados e entrelazados. En esta atmósfera entró Mikhail Gorbachov, un hombre de las estepas del sur, familiarizado tanto con el calor de las llanuras rusas bañadas por el sol como con los duros vientos del norte. Gorbachev, la reforma como desintegración. Para 1985, Mikhail Gorbachov había ascendido al liderazgo del Partido Comunista, decidido a reformar el sistema desde adentro. Perestroika, proclamó, reestructuraría la industria y la administración introduciendo elementos de flexibilidad en una economía rígida y planificada centralmente. Glasnost abriría los archivos, fomentaría la transparencia y expondría la corrupción y la mala gestión que habían crecido durante años tras las paredes burocráticas. El objetivo era ambicioso, revitalizar una superpotencia sin perder el control. Los primeros meses de Glasnost fueron emocionantes. Los periódicos comenzaron a publicar historias previamente prohibidas, revelando las duras realidades de la era estalinista: purgas, colectivización forzada, hambrunas organizadas y el inmenso costo humano de la industrialización. Los ciudadanos de Moscú y Leningrado leían sobre los gulags en Siberia, las ejecuciones y las acciones de la policía secreta que habían sido ocultadas durante décadas. Para los jóvenes, las revelaciones eran casi inimaginables. A medida que los archivos se abrían y los periodistas presionaban sus plumas sobre el papel, los mismos cimientos de la infalibilidad mítica soviética comenzaban a desmoronarse. Al mismo tiempo,
La reforma económica a través de la perestroika expuso otro tipo de fragilidad. Las fábricas que habían sido protegidas de las realidades del mercado ahora enfrentaban competencia, y los gerentes descubrieron que la planificación central había creado dependencias que no podían ser deshechas de la noche a la mañana. Las cadenas de suministro fallaban, las materias primas se desasignaban incorrectamente y la corrupción local, que antes había sido enmascarada por un control rígido, ahora interfería incluso en la producción más mínima. Los movimientos nacionalistas, que habían sido reprimidos bajo la bandera de la unidad soviética, aprovecharon las aperturas creadas por Glasnost. En las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, las manifestaciones crecieron hasta convertirse en movimientos masivos, sus líderes invocando la independencia histórica y la continuidad cultural que Moscú había intentado borrar. En Georgia y Armenia, las tensiones étnicas se intensificaron, a veces estallando en violencia localizada, mientras que en Asia Central, las demandas de mayor autonomía y la protección de las tradiciones culturales pusieron a prueba los límites de la autoridad central. El imperio, vasto y aparentemente invencible, se vio forzado a enfrentar la realidad de su heterogeneidad. Luego llegó el desastre de Chernobyl. En las primeras horas del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, en el norte de Ucrania, explotó durante una prueba de seguridad nocturna. Un repentino aumento de energía y un diseño defectuoso del reactor provocaron una violenta explosión de vapor, arrancando el techo del reactor e incendiando un fuego de grafito que duró varios días. Plumas de material radiactivo dispararon al cielo, extendiéndose por Ucrania, Bielorrusia y Europa Occidental. Los bomberos locales y los trabajadores de la planta corrieron hacia el lugar sin conocer el peligro total, muchos sufriendo dosis fatales de radiación en las horas posteriores. El gobierno soviético intentó inicialmente ocultar la magnitud del accidente. Los residentes de pueblos cercanos fueron evacuados solo después de que estaciones extranjeras de monitoreo detectaron altos niveles de radiación. El escrutinio internacional reveló la verdad más rápido de lo que Moscú pudo manejar. Los mapas de la caída de radiación, las lecturas de radiación y las imágenes satelitales contradecían las declaraciones oficiales, y los medios occidentales transmitieron el desastre a nivel mundial. Dentro de la URSS, el secretismo y la desinformación desataron miedo, ira e incredulidad. Los trabajadores de otras plantas nucleares, los ciudadanos de las ciudades circundantes e incluso los miembros del Partido Comunista se dieron cuenta de que el Estado no siempre podía protegerlos. Chernóbil expuso no solo fallos tecnológicos, sino también los fallos estructurales más profundos de la gobernanza soviética. La maquinaria burocrática, diseñada para imponer la conformidad y suprimir la disidencia, demostró estar mal equipada para gestionar una emergencia que requería transparencia, toma de decisiones rápida y honestidad científica. Glasnost, la política de apertura de Gorbachov, de repente se convirtió no en una opción política, sino en una necesidad. La supresión de la verdad fue imposible frente a la radiación que cruzaba fronteras y las noticias transmitidas por redes extranjeras. Los efectos psicológicos y políticos se expandieron, la confianza en el Estado central se erosionó, los ciudadanos comenzaron a cuestionar la competencia y la legitimidad de las autoridades que repetidamente habían priorizado las apariencias sobre la seguridad humana. Las preocupaciones locales sobre el medio ambiente y la salud, que durante mucho tiempo habían sido ignoradas, adquirieron nueva urgencia. Los movimientos nacionalistas ucranianos, bielorrusos y rusos encontraron combustible en el desastre, vinculando el fracaso del Estado con su mala gestión más amplia de las repúblicas. Económicamente, miles de millones de rublos tuvieron que ser desviados para la contención, evacuación y reubicación, agotando aún más un sistema ya sobrecargado. La creencia anteriormente cohesionada en el progreso a través del socialismo vaciló a medida que los fracasos del pasado se revelaban y las deficiencias de la reforma se hacían evidentes. Incluso cuando los discursos de Gorbachov prometían una Unión Soviética revitalizada y modernizada, las experiencias diarias de los ciudadanos comunes contaban una historia diferente. Incluso dentro del Partido Comunista, el consenso se desmoronaba. Surgieron facciones, conservadores que se oponían a la reforma rápida,
moderados que buscaban un cambio medido y radicales que presionaban por una apertura de gran alcance. La política oscilaba, a veces oscilando entre la liberalización y la retracción. Pronto, las declaraciones nacionalistas se convirtieron en movimientos formales de independencia. El desenlace final. Para 1989, el imperio se extendía a través de 11 zonas horarias, abarcando desiertos, bosques, tundra y llanuras fértiles, un coloso cuya magnitud era tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Desde las costas del Báltico hasta la costa del Pacífico, la Unión Soviética había construido una red de ferrocarriles, oleoductos y carreteras diseñadas para unir los diversos paisajes en una sola entidad dominante. Sus fronteras tocaban las cálidas aguas del Mar Negro y las expansiones heladas del Ártico. Sus fronteras estaban defendidas por guarniciones ubicadas en lo alto de las montañas del Cáucaso y a lo largo de las colinas onduladas de Asia Central. Dentro de esos límites, las poblaciones eran igualmente diversas: rusos, ucranianos, uzbecos, kazajos, armenios, georgianos y muchos otros, cada uno con sus propias historias, lenguas y lealtades. Estos pueblos, que habitaban aldeas, centros industriales, granjas colectivas y puestos militares, eran la fuerza vital del Estado, pero también una fuente de tensión y fragmentación cuando la ideología no lograba reconciliar la identidad con el gobierno. Los propios paisajes habían moldeado el enfoque soviético del poder. Ríos como el Volga y el Dnieper eran autopistas para el grano, el petróleo y las materias primas, pero también imponían ritmos estacionales que dictaban cuándo podían moverse los ejércitos y cuándo se podían cosechar los cultivos. Los pasos montañosos de Asia Central y el Cáucaso dictaban las estrategias defensivas, mientras que la inmensidad de Siberia ofrecía tanto refugio como aislamiento. Las fértiles llanuras de Ucrania, el granero de la Unión, habían sostenido a poblaciones y ejércitos durante décadas, pero la gestión de esas tierras requería tanto coacción como cooperación. El año 1989 cayó como una tormenta invernal sobre el ya frágil edificio de la Unión Soviética. A través de Europa del Este, décadas de control impuesto comenzaron a resquebrajarse bajo el peso de la disidencia popular. En Berlín, el muro, una franja de 155 kilómetros de concreto, alambre de púa y torres de vigilancia, se erguía como un símbolo crudo de la dominación soviética. El 9 de noviembre, después de semanas de protestas crecientes y un anuncio erróneo del gobierno, los berlineses del Este se lanzaron a través de los puntos de control, desmoronando el concreto con martillos, trepando sobre el alambre de púa y celebrando en las calles con gritos de Freiheit. Las cámaras de televisión captaron a los ciudadanos jubilosos bailando sobre el muro. Polonia, durante mucho tiempo una espina en el ojo de la supervisión soviética, ya había dejado su marca. El movimiento Solidaridad, nacido en los astilleros de Gdańsk y liderado por Lech Wałęsa, había pasado de ser huelgas laborales a victorias parlamentarias, asegurando casi el 35% de los escaños en las elecciones parcialmente libres de junio de 1989. Los húngaros desmantelaron las vallas fronterizas con Austria, provocando una cascada de refugiados hacia Occidente. En Checoslovaquia, la revolución de terciopelo se desplegó con una velocidad sorprendente. Estudiantes, intelectuales y trabajadores llenaron la plaza Wenceslao de Praga, sosteniendo velas y cantando por la democracia, mientras los líderes del Partido Comunista se rendían con un mínimo derramamiento de sangre. El liderazgo de Bulgaria renunció bajo presión. El dictador de Rumanía, Nicolae Ceausescu, fue derrocado y ejecutado después de días de violentas revueltas, y las autoridades de Alemania del Este se encontraron incapaces de detener la marea. A diferencia de las brutales represiones de 1956 en Hungría o de 1968 en Praga, el Politburó soviético bajo Mikhail Gorbachov tomó la decisión fatídica de no intervenir militarmente. Las tropas permanecieron en los cuarteles, los tanques no rodaron. Los estados satélites, uno tras otro, se escaparon del control de Moscú. Incluso dentro de la URSS, los temblores eran imposibles de ignorar. En las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, organizaron manifestaciones masivas, a veces llamadas la Revolución Cantante, donde cientos de miles de ciudadanos formaron cadenas humanas, ondeando banderas prohibidas durante décadas, cantando himnos de independencia.
En el Cáucaso, estallaron enfrentamientos violentos en Nagorno-Karabaj y Georgia, con choques entre grupos étnicos y fuerzas de seguridad que dejaron numerosos muertos. En Asia Central, las repúblicas exigieron mayor control sobre los idiomas locales, las escuelas y los recursos económicos, mientras que los subsidios de Moscú se reducían. Moscú, en su propio corazón del imperio, temblaba bajo la presión. Las calles se llenaron con decenas de miles de manifestantes. Los periódicos publicaron relatos de purgas pasadas y mala gestión. Los archivos, durante mucho tiempo sellados, revelaron la magnitud de los desastres ambientales, las hambrunas y la represión política. Los ciudadanos se enteraron de las colectivizaciones forzadas, el sistema Gulag y los fallos sistemáticos que se habían ocultado durante décadas. La fachada de autoridad omnipotente se resquebrajó, exponiendo no un monolito, sino un sistema agobiado por años de corrupción, mala gestión y agravios no resueltos. Al final del año, estaba claro que la influencia de la Unión Soviética sobre Europa del Este se había evaporado. Los berlineses bailaron sobre el muro. Praga y Varsovia celebraron nuevas libertades. Los estados satélites comenzaron a trazar caminos independientes. Dentro de las repúblicas de la URSS, los movimientos nacionalistas ganaron impulso, alentados por la aparente debilidad en el centro. El escenario estaba preparado para el desmoronamiento final. Luego llegó agosto de 1991. Los elementos más duros dentro del Partido Comunista, alarmados por las reformas de Perestroika y Glasnost de Gorbachov, así como por la creciente ola de movimientos nacionalistas, lanzaron un golpe desesperado. Los tanques retumbaron por las calles de Moscú, los vehículos blindados bloquearon puentes, avenidas e intersecciones principales, mientras que francotiradores tomaban posiciones en los tejados. El Kremlin mismo cayó bajo asedio. Los golpistas, liderados por altos funcionarios como Gennady Yanayev, Vladimir Kryuchkov y Dmitry Yazov, buscaban restaurar una autoridad central que creían estaba deslizándose fuera de control. Anunciaron la suspensión de la Constitución, la disolución de las políticas reformistas y el regreso a una estricta ortodoxia ideológica. Pero sus cálculos no tuvieron en cuenta la resiliencia del pueblo y la fractura de lealtades dentro del ejército. Las multitudes se volcaron a las calles de Moscú en desafío. Miles rodearon los tanques en el corazón de la capital, entrelazando los brazos, ondeando banderas y cantando consignas exigiendo libertad y reforma. Boris Yeltsin, recién elegido presidente de la República Soviética Federativa Socialista de Rusia, subió a un tanque frente al edificio del Parlamento ruso, gritó órdenes, convocó a los ciudadanos y desafió a los líderes del golpe a enfrentar la voluntad popular. Las unidades militares vacilaron, algunos oficiales se negaron a disparar, mientras que otros desertaron activamente para apoyar a los manifestantes civiles. El golpe, que se pretendía como una demostración de fuerza, colapsó en solo 3 días. En el aftermath, el desmoronamiento prosiguió con asombrosa rapidez. República tras república proclamaron su independencia. Lituania, Letonia y Estonia formalizaron su secesión con declaraciones parlamentarias y ceremonias seguidas por Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia y otras. Incluso las regiones previamente leales a Moscú comenzaron a negociar su autonomía, reclamando el control sobre la gobernanza local, los presupuestos y la fuerza policial. Los sistemas económicos que habían mantenido unida a la Unión, industrias coordinadas centralmente, granjas estatales y redes de transporte y energía interrepúblicas se fracturaron. Los ferrocarriles funcionaban, los oleoductos bombeaban y las fábricas zumbaban, pero sin un comando central para coordinar los recursos o hacer cumplir la normativa, la eficiencia colapsó. Los edificios administrativos permanecían vacíos en algunas ciudades. Los barracones y guarniciones, una vez llenos de personal del Ejército Rojo, fueron abandonados o reasignados por las autoridades regionales. El 25 de diciembre de 1991, la bandera roja que había ondeado sobre el Kremlin durante casi 7 décadas fue bajada. La hoz y el martillo se desvanecieron del horizonte, reemplazados por el tricolor de la Federación Rusa. Para los ciudadanos de Moscú y las antiguas repúblicas, el momento fue surrealista. Al final de 1991, la Unión Soviética existía solo en la memoria y en los mapas.
Así, la historia de la Unión Soviética concluye no con una sola batalla, ni con un ejército invasor, sino a través de la interacción de la ambición humana, la vasta geografía, el estrés económico y el despertar de las identidades nacionales.